Buenas noches. Continuamos con la catequesis 23 del Papa Juan Pablo II sobre teología del cuerpo. Con esta catequesis terminamos la primera parte que se titula Principios del amor humano. Las 109 catequesis están divididas en 6 apartados. Así que gracias a Dios, en estos 6 meses que hemos estado aquí acompañándonos en el estudio de estas catequesis, hoy terminamos ya la primera parte. Y el tema que nos ocupa en esta catequesis tiene que ver con lo que uno llama en teología una hermenéutica del matrimonio, y por eso titulé mi comentario Hermenéutica del matrimonio y la sexualidad. Bueno, entonces les recuerdo que lo que yo hago en cada catequesis es que trato de resaltar un punto importante de las mismas y explicarlo con más detalle. Entonces el punto que identifiqué en esta catequesis para que lo estudiemos en esta noche es la necesidad de una hermenéutica del matrimonio y la sexualidad. ¿Qué significa esto? Significa que los datos que encontramos en el texto bíblico tienen que ser traducidos al contexto histórico y cultural nuestro. ¿Sí? Porque del texto bíblico a nosotros pues hay una distancia no solamente histórica, ¿sí? De más de 2000 años, sino una distancia cultural, ¿sí? De un pueblo con una mentalidad muy distinta a la nuestra de Occidente moderno, ¿sí? Y entonces esa distancia del texto fuente, ¿sí? A nosotros, de los autores bíblicos, a nosotros, los vectores actuales, esa distancia tiene que ser, digamos, resuelta si debemos construir un puente para que el salto de la distancia nos permita encontrar sentido en el texto bíblico, ¿sí? Encontrar sentido significa que podamos dar significado al texto bíblico desde criterios de validez actuales y no solamente criterios de validez de la fe, ¿sí? Obviamente si uno es creyente en el texto, uno podrá decir, pues, como yo soy creyente, pues yo asumo el texto y su validez tal cual. Pero eso no implicaría la tarea hermenéutica, ¿sí? La tarea hermenéutica implica que uno reencuentra sentido al texto antiguo, pero desde algún tipo de racionalidad presente, ¿sí? Por eso es que decimos construir puentes, ¿sí? O dar significado. Obviamente el texto tiene significado en su momento de origen, ¿sí? Lo que se conoce como su contexto de producción original. Pero el texto debe encontrar sentido en nuestro actual contexto, ¿sí? O sea, no basta con que Dios nos diga, digamos, Génesis 2:25, ¿cierto? Dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirán a su mujer y serán una sola carne. Debemos tratar de, con el lenguaje de hoy, ¿sí? El lenguaje de hoy no significa el español, sino con los saberes, ¿sí? Con los saberes de hoy debemos tratar de encontrar sentido a ese texto, ¿sí? Y eso es lo que llamamos la tarea de la hermenéutica, ¿sí? Entonces voy a tratar de, en esta noche, de describir por qué es necesaria una hermenéutica, ¿sí? Del matrimonio y la sexualidad. O sea, ¿por qué no es suficiente con una lectura literal del texto sagrado? ¿Y por qué es una falacia, ¿sí? Pensar que nosotros los creyentes actuales debemos ser simplemente reproductores, ¿sí? Como una fotocopia del, del mensaje de la fe que se dio a un auditorio distinto al nuestro, ¿sí? El de hace 2000 años. Entonces, como el auditorio ha cambiado, ¿sí? De ahí viene la necesidad de una hermenéutica, ¿sí? Bueno, vamos a ir leyendo y Dios me ayude a poder mostrar
la necesidad de tal hermenéutica, ¿sí? En otras palabras, es la necesidad de actualización del texto bíblico a nuestros días, ¿sí? De tal forma que cobre sentido, ¿sí? Bueno, entonces vayamos oyendo y vamos conversando. El Papa Juan Pablo II recuerda en esta catequesis 23 que la respuesta de Jesús al auditorio de su tiempo puede seguir siendo válida para los interlocutores de nuestro tiempo, a pesar de nuestros momentos y situaciones distantes, como leemos al final del numeral 2. Entonces, en la catequesis el Papa nos dice: sin embargo, Cristo no quedaría sorprendido por ninguna de estas situaciones nuevas, ¿sí? Y supongo que continuaría haciendo referencia sobre todo al principio. Entonces, si ustedes se dieron cuenta, en todas las 22 catequesis se repite una y otra vez esta apuesta de Jesús cuando dice al principio, ¿sí? Al principio Dios los creó varón y mujer, y al principio no era así, ¿sí? Entonces, ¿por qué tiene validez este al principio? Porque es un postulado antropológico, ¿sí? Ahí es donde está, digamos, nuestro primer criterio de análisis del asunto. Entonces, sigamos leyendo. Pues tal principio se refiere a la condición original de los seres humanos en su constitución a la imagen y semejanza de Dios. Es decir, en términos actuales, se refiere a la constitución antropológica de los seres humanos como imago Dei. Entonces, mira, lo que está en juego aquí, ¿sí? En el diálogo actual, ¿sí? Con las voces de los saberes modernos, es que en el texto bíblico se nos propone una antropología del humano, ¿sí? Suena una redundancia. Lo que está en juego es si todavía somos imago Dei, ¿sí? Entonces, si como creyentes podemos seguir defendiendo que nuestra constitución antropológica es a imagen y semejanza de la divinidad, entonces ahí parte toda la discusión, ¿sí? Si no se puede seguir defendiendo hoy en día que la constitución antropológica del humano es a imago Dei, a imagen y semejanza de Dios, pues entonces estos temas de la familia, la sexualidad, y no solo estos temas, ¿no? Sino todos los temas de la teología, la salvación del alma, el arrepentimiento de los pecados, pues resultan sin validez. O sea, si asumimos la antropología darwinista, ¿sí? Que somos simplemente, o meramente, ¿sí? Un desarrollo evolutivo de las especies, entonces se cae por el piso cualquier tipo de justificación de el contenido religioso de la fe judeocristiana. Sí, así de sencillo. No significa eso que hoy la teología no reconozca que nuestra constitución corporal venga a través de un proceso evolutivo de las especies, ¿sí? De los animales. Pero la teología reconoce que la identidad humana, ¿sí? Que el alma humana, ¿sí? Que la esencia de la naturaleza humana no se reduce a su componente corporal, biológico, y que por lo tanto, ¿sí? Aún existe en la existencia humana, en la naturaleza del humano, ¿sí? Algo que podemos llamar imago Dei, ¿sí? Entonces, si todavía existe dentro de la naturaleza humana algo que llamamos imagen y semejanza de Dios, los contenidos de la fe pueden seguir siendo válidos y justificables. ¿Sí? Ahí está la discusión real. Mira, por eso es que digo, para que entendamos, ¿sí? Mira, y es precisamente tal constitución antropológica la que debe fundamentar la praxis humana en todos sus aspectos, económico, político, social, etc. Resaltemos así que solo definiendo con anterioridad qué se entiende por lo humano, es que entonces se puede pasar a describir qué es lo que tal humano necesita o requiere en todas las dimensiones de la vida. De ahí que el debate entre creyentes y no creyentes sea en primer lugar un debate que hace parte de la filosofía antropológica, antes que de la economía, la política o la sociología.
Bueno, entonces venga, resaltemos esto. Voy a resaltarlo aquí en el texto con verdecito. Mira, repito, porque aquí es donde está el comienzo de la discusión, ¿sí? Mira, de ahí que el debate entre creyentes y no creyentes sea en primer lugar un debate que hace parte de la filosofía antropológica, antes que de la economía, la política o la sociología. Entonces, mira, nosotros como creyentes en la fe, ¿sí? Judeo-cristiana, o en el texto sagrado, bueno, o en la fe monoteísta o abrahamica, antes de engancharnos en discusiones económicas, políticas, sociológicas, antropológicas, psicológicas y etcétera, ¿sí? Nuestro primer punto de partida es definir si todavía es válida, ¿sí?, la filosofía antropológica, ¿sí?, o la propuesta de la constitución del humano que propone la fe, ¿sí? O sea, es una discusión de antropología filosófica, ¿sí? Después sí, entonces podemos decir que de ahí se deriva cualquier otro tipo de discusión en todas las dimensiones de la praxis o de la vida humana, ¿sí? O sea, para decir que tal economía es humana o no es humana, ¿sí? ¿Qué tal sexualidad, ¿sí? ¿Es humana o no es humana? ¿Sí? ¿Qué tal construcción de familia y del ordenamiento político y social? ¿Eso no es humano? Pues primero es que tenemos que definir qué entendemos por lo humano, ¿cierto? Y si dentro de esa antropología filosófica que nosotros postulamos, lo humano se remite a la imago Dei, ¿sí?, a la imagen y semejanza con Dios, entonces de ahí es que derivamos los siguientes postulados de defensa de cierto ordenamiento social, político, familiar, económico, ¿sí? O de cierto comportamiento emocional, ¿sí?, sexual, o de cualquier otro tipo, ¿sí?, de los seres humanos. Bueno, sigamos leyendo y ahora les pongo un ejemplo de esto, que es el criterio que estamos aquí tratando de defender. De ahí también que actualmente nos encontremos en un diálogo de sordos, pues los interlocutores parten de dos mundos de lenguaje diferentes, sin posibilidad de encuentro. Entonces, eso también es muy importante. Pongamos otro colorcito amarillo. Entonces, mira, ¿por qué es imposible el diálogo con el oponente? Decimos en filosofía. Pues porque partimos de dos mundos de lenguaje o dos mundos de sentido, ¿sí?, o dos mundos de significado que no tienen posibilidad de encuentro, ¿sí? Si es que nos construimos ese puente del que les hablé, ¿no?, que es lo que trata la hermenéutica. Entonces, mira, si usted conversa con un sociólogo, antropólogo, psicólogo, que parte de la premisa antropológica darwinista y que no reconoce al sujeto humano, ¿sí?, ningún tipo de naturaleza espiritual, ¿sí?, entonces el diálogo está partiendo de dos lenguajes o mundos de sentido, ¿sí?, que no tienen posibilidad de encuentro. ¿Sí me voy a entender? Bueno, esto lo estudia bien Wittgenstein en algo que llama mundos de lenguaje y lo que llamamos en filosofía la inconmensurabilidad, ¿sí? Inconmensurabilidad es la imposibilidad de comparación, ¿sí?, entre dos sistemas de creencias, bueno, entre dos sociedades o mundos culturales. Entonces, si realmente estamos encerrados, ¿sí?, en un mundo de significado que no nos permite dialogar con el otro, ¿sí?, entender al otro y que el otro entienda también nuestra lógica, entonces no es posible el diálogo, ¿sí? O sea, el diálogo se interpreta como una posibilidad de entendimiento, ¿no? Cuando dos personas conversan entre sí, pero no tienen posibilidad de entendimiento, no están dialogando, ¿sí? Es lo que llamaríamos un monólogo colectivo. O sea, cada uno hablando de su tema, pero sin enterarse de lo que el otro está diciendo realmente. ¿Sí? De ahí que se hace necesaria entonces una traducción de los mundos de sentido, significado de ambos interlocutores. A ver si encontramos un lenguaje común que permita el diálogo real y verdadero. Tal es el propósito de toda hermenéutica, es decir, acercar los mundos de sentido entre auditorios distantes.
Entonces, mira, ¿por qué nosotros como creyentes actuales tenemos la necesidad de la tarea de traducir, ¿sí?, los sentidos del texto sagrado a los saberes del día de hoy? ¿Sí? Porque es la única forma en que podemos darnos a entender, ¿sí? Y la tarea nos corresponde a nosotros, mira, no le corresponde al oponente. ¿Por qué? Porque el oponente, que es, digamos, el auditorio actual, ¿sí? O sea, el auditorio actual es lo que diríamos el auditorio de Occidente moderno, ¿sí? Nacido en la Ilustración, bajo un sistema económico capitalista, un sistema político, digamos, de la globalización, un sistema ideológico basado en la ciencia, ¿cierto? Entonces, en este Occidente moderno, pues ellos tienen sus premisas y sus axiomas y sus postulados de base, ¿no? Entonces, a ellos no es a los que les concierne esta hermenéutica, sino a nosotros. Entonces, cuando nosotros vamos al mundo y decimos, sí, que creemos que el orden económico humano que Dios valida es tal o cual, o que el ordenamiento político adecuado, ¿sí?, de acuerdo al Evangelio es tal o cual, o que la construcción de familia, ¿sí?, o el comportamiento sexual que Dios nos pide es tal o cual, pues es a nosotros los que nos toca construir ese puente, ¿sí? Y de ahí la necesidad que la teología del cuerpo pues eche mano de herramientas de hermenéutica, ¿sí?, o de traducción del texto bíblico a los sentidos y significados del mundo actual, ¿sí? De eso se trata nuestro papel de teología, ¿no? O sea, si no se tratara de eso, pues no haríamos teología. Y simplemente nos dedicaríamos a ser sociólogos, antropólogos, psicólogos. Mira, yo se los digo, como graduado de psicología, antropología, sociología, si simplemente se trata, ¿sí?, simplemente se tratase de defender las voces del mundo de hoy o los saberes actuales, pues no hay necesidad de ser teólogo o ser creyente, ¿no? Yo me dedico simplemente a mi ámbito profesional de la psicología o la antropología o la sociología. Como soy creyente, ¿sí?, o sea, porque soy creyente, es que intento eh, recuperar sentido al texto bíblico, ¿sí? O si no, pues no me dedico a esto, a la teología, ¿sí? O sea, no dedico tiempo, ni dinero, ni mi existencia, ¿sí?, a los ámbitos eclesiales, sino que me dedico a construir el mundo político, social, académico, ¿sí?, de los saberes seculares. Es precisamente porque me identifico como creyente, ¿sí?, o es precisamente en mi rol de teólogo o biblista, o sea, es precisamente desde mi lugar de sentido, ¿sí?, que encuentro en la fe judeocristiana monoteísta, que entonces, ¿sí?, estoy necesitado de mostrar a los saberes de hoy por qué todavía, ¿sí?, el mensaje de Dios en el texto cerrado sigue teniendo sentido. Bueno, quiero enfatizar esto porque entonces, mira, de lo que se trata no es simplemente de decir que el mensaje del texto bíblico ya no tiene sentido. Entonces nos quedamos con simplemente la propuesta psicoanalítica o conductista o el enfoque sistémico o humanista. ¿Sí? Porque si de eso se trata, entonces pues ya no estoy haciendo teología. ¿Sí? O ya no soy creyente. ¿Sí? Es porque precisamente estoy en el quehacer teológico, ¿sí?, que me es necesario, ¿sí?, como tarea, ¿sí?, demostrar en el lenguaje de hoy el sentido del texto sagrado, ¿sí? O sea, el sentido de pasajes como que dejará al hombre, a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. O como que en el principio los hizo Dios varón y hembra, ¿sí? O como que en el texto bíblico se propone un modelo de comportamiento sexual, ¿sí?, que es heterosexual. Entonces tenemos que mostrar por qué esa propuesta, ¿sí?, tendría sentido o no al día de hoy, ¿sí? Y si le puede encontrar sentido,
Esa es mi tarea. Y si no le puedo encontrar sentido, tendría que reconocerlo en un discurso y una apuesta de honestidad intelectual. Mira, lo mismo pasaría si hablamos de la existencia del alma. Venga, profundizo esto, que es que en mis estudios en teología y Biblia me he dado cuenta que los estudiantes de teología y Biblia no han entendido de qué trata la discusión. Y algunos docentes de teología tampoco. ¿Sí? Mira de lo que trata la discusión que llamamos hoy en día la discusión postmetafísica. ¿Qué significa la discusión postmetafísica? Que después de la ilustración, ¿sí?, de la modernidad y el pensamiento moderno y la filosofía kantiana, sabemos, ¿sí?, que hacer un discurso de los contenidos de los entes metafísicos es científicamente imposible, científicamente, ¿sí? ¿Cuáles son los entes metafísicos por excelencia? La existencia de Dios y del alma. Y entonces, si no podemos hacer un discurso científicamente posible de esos entes, ¿qué nos queda? Entonces ahí es donde Kant viene y dice, mira, nos queda la fe. ¿Sí? Y por eso la propuesta kantiana se llama fideísmo. ¿Sí? Y el fideísmo dice entonces, como no puedo demostrar la existencia real de Dios y del alma, solo me queda una apuesta de fe, ¿sí?, pero ya no científica o no filosófica, ¿sí?, sino de fe. Bueno, ese fideísmo se opone a lo que se llama la teología natural. ¿Sí? ¿Qué dice la teología natural? Dice que todavía es posible un discurso racional de Dios y del alma que no solamente se base en criterios de fe, sino en criterios de racionalidad. Sí, ahí está toda la discusión. Bueno, esto se estudia en lo que llamamos filosofía de la religión. Si quieren profundizar, busquen algún texto de filosofía de la religión para que estudien esto. Entonces, mira, los dos tipos de acercamiento a la fe es la teología natural o el fideísmo. Bueno, la Iglesia protestante, desde Kant, le ha apostado a la apuesta fideísta. Pero la Iglesia católica nunca ha renunciado a la construcción de una teología natural. ¿Sí? Bueno, y les digo como filósofo también que en los años 90 hacia acá, o sea, años 90, años 2000, ha renacido la defensa de la teología natural. ¿Sí? No solo por parte de filósofos católicos, porque obviamente ellos nunca han renunciado a eso, sino por parte de filósofos, digamos, de origen, digamos, de países protestantes, ¿sí?, como Estados Unidos, Inglaterra, Alemania. Y les cito dos, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno es Anthony Flew, que escribió un texto que se llama Existe Dios, ¿sí?, que lo publicó Editorial Trota y se consigue. Yo lo tengo en digital, se los pueden ver al chat de Telegram. Y hay otro filósofo también muy importante, Richard Swinburne, que ha escrito una trilogía de 3 textos excelentes de teología natural también, ¿sí? O sea, mira, tanto Anthony Flew en su libro Existe Dios o Dios existe, como la trilogía de Richard Swinburne, que son 2 filósofos de renombre. Mira, ellos no son filósofos de confesión protestante en sí, ¿no? O sea, son de un país de Londres. Bueno, ambos son ingleses. Son de un país de tradición africana, ¿sí? Ellos son filósofos profesionales, ¿sí? O sea, no son confesionales, ni católicos ni protestantes. Y ellos dentro de su discurso filosófico profesional, ¿sí?, o sea, no dentro del discurso de la fe, porque en filosofía existe un apartado de la filosofía que se llama filosofía de la religión. Entonces ellos como filósofos simplemente discutieron el tema de Dios, ¿sí? Durante muchos años, Anthony Flew fue uno de los más grandes filósofos ateos del siglo XX. Y precisamente sus investigaciones en filosofía de la religión lo llevó a concluir que es razonable, ¿sí?, y es filosófica y científicamente plausible la existencia de Dios. Y Richard Swinburne, en esa trilogía de textos que están traducidos al español, uno se llama Razón y Fe, otro se llama La existencia de Dios,
y otro se llama la congruencia del teísmo, como que es, o el sentido del teísmo. Bueno, se consiguen en español, si los buscan, Richard Swinburne. Entonces, mira, ellos, o sea, ¿cuál es la discusión actual de la filosofía de la religión? Sí, actual, de los últimos 20 años. Que sí es posible un discurso racional de la fe. O sea, que la apuesta kantiana del fideísmo es una reducción de los alcances epistemológicos del discurso de Dios. O sea, el discurso de Dios y el alma sí pueden fundamentarse en discursos racionales y no solamente en criterios de fe. Entonces, mira, de esto es lo que se trata. Entonces, venga, digo lo que no han entendido mis colegas teólogos y lingüistas con los que he conversado. No han entendido que del mismo modo como seguimos defendiendo la existencia de Dios y el alma, ¿sí? Porque si ya nos defendemos la existencia de Dios y el alma, pues ya no nos podemos considerar creyentes. Pero de la misma manera, como al día de hoy, ¿sí? Se puede seguir defendiendo, ¿sí? La existencia de Dios y el alma desde contenidos argumentativos de la razón, ¿sí? Del mismo modo, podemos seguir validando, ¿sí? Defendiendo y mostrando el sentido y el significado, no solamente de la existencia de Dios y el alma, ¿sí? Sino de qué, que es lo que aquí está en juego, de la constitución antropológica del humano. O sea, así como no tenemos, ¿sí? ¿Por qué negar que existe Dios y el alma? Tampoco tenemos por qué negar, ¿sí? Que la antropología del humano, ¿sí? Que encontramos en el texto bíblico puede seguir siendo validada al día de hoy. Y si es la antropología del humano que nos muestra el texto bíblico, ¿sí? Que nos dice que es imago Dei, a imagen y semejanza de Dios, puede seguir teniendo sentido o validez al día de hoy, entonces la praxis humana que propone el texto cerrado con respecto a la dimensión económica, social, política, sexual, ¿sí? Sigue teniendo validez. ¿Sí? Eso es lo que está en juego. Entonces, mira, lo que vamos a tratar de demostrar es que la teología del cuerpo sí puede seguir validando al día de hoy la antropología del humano que propone el texto cerrado. ¿Sí? Y porque se puede seguir validando tal antropología, o sea, de la constitución antropológica del humano, ¿sí? ¿De qué significa lo humano? Es que podemos seguir posturando una pastoral de la economía, la política, ¿sí? Lo sociológico, lo sexual de los sujetos humanos así o asá. Bueno, espero haberme dado a entender, ¿sí? Ya les voy a poner un ejemplo de contraste para que veamos por qué esto es tan importante. Entonces, mira, por eso es que se hace necesaria una traducción de los mundos de sentido o significado de ambos interlocutores, ¿sí? Entonces, mira, hoy en día podemos seguir mostrando, ¿sí? Que la definición de lo humano que propone el texto bíblico es una definición filosóficamente plausible, viable. O sea, que la antropología del humano del texto bíblico sigue teniendo sentido al día de hoy, ¿sí? Bueno, y cuando les digo que de esa antropología es que parte el discurso de la praxis, mira lo que estoy diciendo, es una propuesta aristotélica. Aristóteles muestra cómo la ética es un derivado de la antropología. Sí, esto es bien importante. O sea, mira, antes de que digamos qué es lo bueno y qué es lo que conviene a los seres humanos, tenemos que definir qué significa lo humano, ¿sí? Pero no solo lo propone Aristóteles, bueno, después lo retoma Santo Tomás, con respecto a lo humano, sino con respecto al deber ser de todos los entes que existen. O sea, mira, antes de que digamos cuál es el deber ser, ¿sí? De una mesa o de una silla, tenemos que definir qué significa ser mesa y qué significa ser silla. Y solamente después de la definición, ¿sí? De qué es una mesa y qué es una silla, ahí sí podríamos entonces decir que le conviene a la mesa tal función
y que le conviene a la silla tal otra función. ¿Sí? Igual con las plantas, con los animales y con lo humano. También con lo divino. O sea, mira, antes de que lleguemos al discurso práctico, ¿sí? Al discurso de retos, ¿sí? O sea, al discurso del lo que conviene, del deber ser, ¿sí? Se llama en filosofía. O sea, ¿cuál es la política más adecuada? ¿Cuál es la economía más adecuada? ¿O cuál es la sexualidad más adecuada? Pues antes tenemos que definir qué es el sujeto humano en su condición social. ¿Sí? Cuando definamos al sujeto humano, ¿sí? Como un sujeto, ¿sí? Que además de tener una condición, digamos, biológica, psicológica, espiritual propia, también tiene una condición social, sociológica. Y cuando digamos cuál es esa condición sociológica o gregaria del humano, entonces sobre ese postulado, ¿sí? Antropológico, es que podemos decir, entonces le conviene al humano tal ordenamiento social, político, comercial, etc. ¿Sí me voy a entender, cierto? Entonces, mira, solamente después de definir qué es lo humano, vamos a poder decir con validez cuál es el comportamiento sexual, económico y político que le conviene al humano. ¿Sí? O cuál es el tipo de familia que le conviene al humano. Bueno, espero haberme dado a entender. Para eso, mira, debido a eso, es que tenemos que hacer una teología del cuerpo, ¿sí? Con una hermenéutica que reconstruya sentido al texto sagrado. Y para eso fue que el Papa Juan Pablo II y sus asesores, ya les expliqué, ¿no? Todos los documentos de los papas, pues no son escritos tanto directamente por ellos, sino por el grupo de asesores, obviamente con la guía, orientación y inspiración y beneplácito del Papa, que es el que los firma, ¿no? Pero entonces, mira, por eso fue que tenemos 129 catequesis. Sí, o sea, son muchas. Si no me equivoco, fueron como que 5 años, bueno, qué pena, no me acuerdo, todo el tiempo que demoró las catequesis. Claro, porque imagínense, o sea, tenemos que construir, ¿sí? Una traducción, ¿sí? Una hermenéutica, una teología, ¿sí? Que dé sentido a la propuesta antropológica del texto bíblico al día de hoy. Y de ahí, o sea, digamos que esta es la motivación de por qué tenemos que estudiar esto en profundidad, ¿sí? O sea, no nos cabe simplemente decir, mira, escuché un video en YouTube, escuché una charla de un expositor en un podcast y yo ya puedo tomar decisiones al respecto, porque ya estoy suficientemente ilustrado. Mira, si somos gente honesta intelectualmente, ¿sí? Y buscadores de la verdad, ¿sí? Y amantes del bien, ¿no? Que son las dos propuestas de Donald Davidson. Bueno, es muy importante, si quieren, bueno, revisen, es otro filósofo, es un filósofo Ringo, que es muy importante. Mira, él propone que el diálogo tiene dos premisas de base, o si no, pues el diálogo no es posible. El diálogo implica unos interlocutores que sean amantes del bien y creyentes en verdades. Mira lo interesante. Los interlocutores del diálogo tienen que ser amantes del bien y creyentes en verdades. ¿Sí? Se llama el principio de caridad de Donald Davidson. Porque si con el que yo estoy conversando, o si yo mismo, ¿sí? No soy un creyente en verdades, pues no podemos ponernos de acuerdo en nada, porque no vamos a llegar a ningún acuerdo, ¿sí? Y si no somos amantes del bien, pues no vamos a llegar ni a nada, ni a nada bueno. Bueno, les invito a investigar. También tengo un texto excelente para explicar esto de Donald Davidson. Bueno, de pronto se los mando también. Les voy a mandar también un artículo muy importante de una ponencia de un filósofo peruano que se llama, se me fue el nombre, pero apellido Quintanilla. Quintanilla. Como que es Pedro Quintanilla, bueno, es un filósofo peruano. En unas conferencias de filosofía que tuvimos aquí en la Universidad Nacional de Colombia en los años 90 y se publicaban las memorias, pues tengo todo el libro completo, pero les mando simplemente la conferencia, ¿sí? Los que quieran tener todo el libro, pues me lo piden después. Les mando la conferencia especial de, se me fue el nombre, pero es de apellido Quintanilla.
donde nos explica el principio de caridad de Donald Davidson y por qué el diálogo, ¿sí?, implica un interlocutor que sea creyente de verdades y amante del bien. O si no, pues tampoco sería posible el diálogo, ¿sí? Bueno, entonces mira, esta es la explicación que nos motiva de por qué tenemos que seguir estudiando este tema. Llevamos 6 meses y necesitamos dedicar 2 años más, ¿sí?, hasta que completemos las 129 catequesis, ¿no? Llevamos 23. Nos faltan 106. Porque es que se trata, mira, ¿por qué? Porque es que se trata de dar sentido, ¿sí?, al contenido del texto bíblico, que para el mundo de hoy ya no tiene ningún sentido. Pero no solamente la cuestión del comportamiento sexual, es que no tiene ningún sentido para el mundo de hoy, ni la existencia de Dios, ni del alma, ni de la divinidad de Jesús, ni de la vida eterna, ni de nada. Sí, o sea, cuando algunos de mis interlocutores, teólogos o biblistas, discuten tanto el tema de la sexualidad, lo que no entienden es que el texto bíblico ya no tiene sentido en ninguno de sus contenidos. Sí, en ninguno. ¿Sí? O si no, veamos lo que está pasando en Israel al día de hoy y cómo le puede usted encontrar sentido al Dios del Antiguo Testamento, ¿sí?, que manda a asesinar niños, mujeres, a invadir pueblos y demás. O sea, precisamente es que estamos en la tarea, ¿sí?, de construir esos puentes de significación para darnos cuenta si en verdad, ¿sí?, la fe judeocristiana sigue siendo válida o si renunciamos de una vez a la misma, ¿sí? Y entonces nos volvemos budistas, hinduistas, islámicos o ateos. Sí, porque obviamente si el texto sagrado de la fe judeocristiana no tiene sentido al día de hoy, pues por honestidad intelectual no debemos ser creyentes de un discurso sin sentido, ¿sí? Es porque tuviera sentido que podríamos seguir creyendo. De ahí la necesidad de las disciplinas auxiliares de la teología, que son los saberes seculares, ¿no? O sea, de ahí la necesidad que tenemos de la filosofía de la religión, ¿sí?, para demostrar si existe Dios o el alma, de la psicología, de las neurociencias, de la antropología, para hablar del matrimonio y la sexualidad, ¿sí?, o de la política y la economía y la sociología, para hablar de lo que sería una sociedad justa, humana, ¿sí? De ahí la necesidad de nuestros saberes interdisciplinares, ¿sí? Bueno, y entonces les traigo un ejemplo excelente de qué pasa cuando dos mundos de lenguaje distintos, ¿sí?, o sea, dos mundos de sentido distintos se encuentran. Mira lo que pasa, este es un ejemplo muy chévere que, bueno, lo estudiamos cuando en la carrera de lingüística, ¿sí?, en mi paso por la lingüística, vimos una materia que se llamaba traducción y veíamos la dificultad de traducir un texto. Entonces, mira lo que ocurre, este ejemplo es excelente. Una excelente ilustración de la imposibilidad de diálogo entre dos mundos de sentido diferentes, que es lo que llamamos inconmensurabilidad del lenguaje, sucede en la traducción de los textos bíblicos. Por ejemplo, si el texto del Evangelio de Juan, del capítulo 3 y versículo 16, se tradujera como usualmente se hace, tenemos: porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, según la versión nueva, versión internacional. Bueno, si así traducimos el texto, que es una traducción adecuada, ¿sí?, es una traducción que llamamos literal o mecánica, y es totalmente correcta, llevaría, ¿sí?, al pueblo budista Thai a los siguientes equívocos. Bueno, a cualquier budista, o sea, mira, si cualquier budista, aquí ya estamos hablando del pueblo budista Thai, porque es de donde el autor saca el ejemplo. Pero si cualquier budista lee este texto de Juan 3:16 de esa manera, mira lo que entendería el budista, ¿sí? Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que en él cree, ¿sí?, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Mira lo que entendería en su mundo de significación, su mundo de sentido, un budista. Y en este caso específico, un budista Thai. Por ejemplo, dice aquí el autor, ¿no?, un auténtico budista Thai que no haya tenido ningún contacto con la religión cristiana interpretará la traducción tradicional de Juan 3:16 del siguiente modo:
Dios codició, ¿sí? O sea, amó, para ellos es codicia, o apego, ¿sí? Dios codició tanto este mundo material que envió a su Hijo único para para que quien sea suficientemente incauto, o sea, crédulo, ¿sí? Para creer en él, tenga la desgracia de mantenerse vivo para siempre y no morir. Porque en el budismo se busca escapar de la rueda de renacimientos de Sansara, ¿no? O sea, no se busca vivir eternamente, sino escapar de la rueda de Sansara. Esta interpretación es fruto de una serie de diferencias de puntos de vista y de asociación. Al traducir la frase bíblica amó tanto al mundo, los traductores Thai han elegido para decir mundo una palabra que significa primariamente el universo físico, en vez de las personas que lo habitan. En consecuencia, el término amar se interpreta connotativamente como codiciar, porque el amor al mundo material es algo que el budismo considera negativo. El amor es el fundamento de la ilusión universal, ¿sí? La cual constituye la principal causa del mal. Bueno, segundo, ¿no? Ahora bien, la expresión creer en representa, ante todo, una conformidad intelectual, no una confianza personal. Y ello hace que se interprete connotativamente como una forma errónea de creencia. Entonces, mira, para el budismo es muy importante la experiencia y no simplemente la creencia, ¿sí? Lo que valida el budismo es la experiencia viva y no simplemente la creencia. Entonces, por eso interpretarían el que cree en el Hijo como el que sea suficientemente crédulo, ¿sí? Bueno, y en tercer lugar, vivir para siempre es, según el punto de vista del budismo, una de las mayores tragedias, porque eso significa permanecer atrapados en el mundo físico de la ilusión e imposibilitado para llegar a la eterna bienaventuranza del Nirvana, que es lo contrario, lógica y metafísicamente del mundo físico. Entonces, mira, estos valores connotativos asociados a la traducción de Juan 3.16 son consecuencia de ciertas reacciones, no solo a las palabras concretas de esta lengua, sino también al mensaje de su conjunto. Entonces, mira, con este ejemplo tan bueno, lo que concluye aquí. Del mismo modo, la teología del cuerpo se encuentra ante el desafío de hacer inteligible su propuesta sobre la comprensión del matrimonio y la sexualidad, y todo lo que ello implica en las distintas praxis de la vida, como tener pareja, ser padres, entre otras. Entonces, mira, es porque ya no resulta comprensible, ¿sí?, al mundo de hoy el etos judío-cristiano, ¿sí?, y su comprensión y concepción del matrimonio y la sexualidad, que nos vemos en la necesidad de construir una teología del cuerpo, ¿sí? Nos vemos en necesidad de construir tal teología del cuerpo desde el mensaje y el contenido del texto sagrado, ¿sí? No como están haciendo actualmente los discursos actuales, ¿sí?, que llaman teología queer, ¿sí?, que lo que están haciendo es desvirtuando el mensaje del texto sagrado. O sea, ellos no están haciendo una teología del cuerpo, sino una nueva sociología, o una nueva antropología, o una nueva psicología de la sexualidad. Pero les invito a que mastiquen eso, ¿sí? Entonces, mira, todo lo que llamamos hoy en día teología queer no es una teología, si usted me define qué es el término teología. Es más bien una nueva sociología, una nueva antropología, una nueva psicología de la sexualidad. Y en ese sentido, pues digamos, está totalmente legitimado el que lo quiera hacer y defender, ¿no? O sea, en la sociedad pluralista en la que estamos, usted tiene toda la libertad de conciencia de construir el discurso de la sexualidad que usted a bien tenga y defenderlo, ¿sí? Lo que sí no es honesto intelectualmente es decir que su discurso es un discurso religioso, cristiano, teológico. Porque entonces defíname qué significa para usted el concepto cristiano, o el concepto religioso, o el concepto espiritual, o el concepto teológico. Si usted me dice que está construyendo una nueva psicología
de la diversidad sexual, pues yo le pongo un churito, yo digo sí, y si quieres yo como psicólogo y antropólogo te ayudo a que fundamentes esa nueva psicología y antropología de la diversidad sexual. Lo que no estoy de acuerdo es que me digas que esa es una teología cristiana de la sexualidad. ¿Sí? Porque entonces defíname qué entiende usted por teología y qué entiende usted por espiritualidad cristiana. ¿Sí? ¿Me doy a entender? Bueno, para que nos entendamos. Si usted construye una teología, y por eso llamamos, mira, el Papa, creo que aquí fue muy aceptado en hablar teología del cuerpo. Bueno, ¿por qué? Hay un chisme aquí filosófico importante. Porque al hablar de la teología del cuerpo, e incluir dentro de la teología del cuerpo, ¿sí? Tanto la sexualidad, como el ser pareja, como el ser papás, como el matrimonio, o sea, incluir no solamente el aspecto del placer, de la genitalidad o de la sexualidad erógena, ¿sí? Sino incluir también el papel de lo reproductivo, ¿sí? Y incluir también el papel de lo afectivo, e incluir también el papel de lo sociológico de la construcción de familia, ¿no? La construcción de familia es una apuesta sociológica. Cuando usted habla de la teología del cuerpo, usted incluye todos esos discursos. Y al incluirlos, los encadena, ¿sí? En un entramado de sentido diferente a si usted simplemente habla de la sexualidad o de la procreación o de la familia en forma independiente. Porque eso es lo que nos están vendiendo hoy en día. Nos están diciendo que usted puede construir sexualidad, usted puede construir procreación y puede construir familia como discursos independientes. O sea, según los discursos de hoy en día, ellos dicen, no, mira, una es la discusión de la diversidad de género. Eso es un discurso. Otro discurso muy distinto es la discusión de los derechos reproductivos, ¿sí? Sexuales y reproductivos, de la procreación. Y otro discurso muy distinto es la construcción de familia. Cuando el Papa llama a esto teología del cuerpo, e incluye dentro de la teología del cuerpo los tres componentes, y lo sexual, lo reproductivo y los hijos, ¿sí? O sea, la familia, la constitución de familia con hijos, ¿sí? Está incluyendo, ¿sí? O sea, le está dando un sentido y significado diferente. ¿Cuál es el sentido y significado diferente? Que lo uno remite a lo otro, ¿sí? O sea, que son tres temáticas que se alimentan y que son interdependientes. Que la una no va sin la otra. O sea, la sexualidad no va sin lo reproductivo. Y lo reproductivo no va sino de familia, ¿sí? O sea, usted no puede decir que hay familia si no hay reproducción. Y no puede decir que puede haber sexualidad sin reproducción. ¿Me doy a entender? Bueno, yo sé que usted no se ha dado cuenta de cómo es que se están construyendo estos discursos y no ha entendido todas las implicaciones profundas de la forma en que lo están haciendo. Y usted se ha comido el cuento, ¿sí? Muy seguramente muchos de los que me están escuchando están convencidos, ¿sí? En su médula, en su conciencia profunda, están convencidos que uno es el acto del placer sexual. Entre los novios hay un acto de placer sexual y ahí se acabó el asunto. Que otro es el acto de la procreación, ¿sí? Entonces los que tienen procreación, bueno, que es otro discurso diferente. Y que otro es el discurso de los que quieren construir familia, y si no pueden tener procreación, pues construyen familia adoptando, ¿cierto? Entonces las parejas homosexuales pueden construir familia no procreando, sino adoptando hijos. Y las parejas heterosexuales que tengan procreación, pues es un paquete distinto al paquete de los novios, ¿sí? Que tienen solo sexualidad. Y los casados tienen entonces procreación. Y los homosexuales tienen familias sin procreación. Bueno, yo les invito a que mastiquen y reflexionen de que la separación de estos tres componentes, ¿sí? Es ya de por sí una apuesta epistemológica falaz. O sea, es una falacia, ¿sí? Y por eso precisamente al hablar de teología del cuerpo, ¿sí? Y no teología simplemente de la sexualidad, o no simplemente de derechos reproductivos, o no simplemente constitución de familia, sino hablar de la teología del cuerpo, ¿sí? Inserta estos tres componentes en un discurso integral que se retroalimenta y que entonces no es reduccionista,
que es que ahí es donde está el juego. El juego está en los discursos reduccionistas, o sea que reducen una parte de la realidad, ¿sí?, a algo minúsculo, ¿sí?, que no corresponde a lo que esa realidad es. ¿Sí? Eso es lo que llamamos reduccionismo. O sea, usted reduce la realidad química simplemente a los elementos físicos de los átomos. O usted reduce la realidad de la vida simplemente a los elementos biológicos, ¿sí?, digo, moleculares. O usted, ¿sí?, de la molécula de proteína. O usted reduce la realidad de la conciencia simplemente a los elementos biológicos de la célula. O usted remite la realidad de la historia simplemente a los comportamientos psicológicos de los individuos. O sea, mira, cuando usted reduce una realidad a elementos, ¿sí?, que hacen parte de esa realidad, pero que no son la explicación total, ¿sí?, es lo que llamamos reduccionismo. Entonces, cuando usted reduce el uso del cuerpo, ¿sí?, simplemente al ámbito de lo placentero sexual, y los desliga, ¿sí?, los distancia, los separa del ámbito de lo procreativo, y los separa, ¿sí?, la unión de esos cuerpos, esa comunión de personas que se quieren, y los separa también del ámbito de lo familiar. O sea, cuando usted desgaja, ¿sí?, cuando usted independiza estos tres ámbitos, usted está cometiendo una falacia reduccionista de la realidad que significa entrar en comunión con un otro, ¿sí?, sexual. O sea, mira, la sexualidad humana implica esos tres ámbitos. Y usted no puede hablar del uno separado del otro, ¿sí? Bueno, por ejemplo, ya les pongo un ejemplo. Cuando se dice, por eso les envía ya el texto para que lo vean, ¿no? Nadie nace en cuerpo equivocado. Pongamos ese ejemplo. Mira, aquí hay un reduccionismo que sería imposible de defender por ningún filósofo, científico, psicólogo, antropólogo de los últimos 150 años. Mira lo que están diciendo cuando dicen que es que yo nací en cuerpo equivocado. Creo que han escuchado esa frase, ¿no? Y por eso el texto de estos psicólogos es muy importante. Véanse en el texto, ¿sí? Se llama Nadie nace en cuerpo equivocado. Es una respuesta desde la psicología para mostrar que esa frase de los discursos de diversidad sexual es una frase equívoca, o sea, falaz y mentirosa. Mira lo que están asumiendo. Están asumiendo que el alma está separada del cuerpo. Porque entonces, si yo nací en cuerpo equivocado, es que yo me siento distinto a lo que mi cuerpo es. Miren el dualismo antropológico en el que están cayendo. Están diciendo que mi identidad no se remite a mi corporeidad. Eso es una falacia que, mira, ninguna psicología, antropología, filosofía de los últimos 150 años puede defender. Porque ya es evidente, ¿sí?, al discurso científico y de la academia, es evidente que nuestra identidad se constituye primeramente desde nuestra corporeidad. O sea, ese dualismo platónico de pensar que mi alma anda por un lado y mi cuerpo anda por el otro, ¿no? Ese dualismo platónico ya nadie lo puede defender desde los saberes actuales. O sea, evidentemente mi alma o mi esencia, la naturaleza de lo que soy, se funda, ¿sí?, principalmente en mi corporeidad. Así que no puedo decir que yo estoy en cuerpo equivocado. Lo que puedo decir es que yo no reconozco mi cuerpo, o sea, que tengo una disforia de cuerpo, ¿sí? Ya no digamos disforia de género, sino de cuerpo, que es lo mismo que le pasa a la bulimia y la anorexia, ¿sí? Claro que usted puede tener rechazo de su identidad corporal, ¿sí? Y eso sería otra poética distinta. Pero cuando usted me dice el enunciado que estoy en cuerpo ajeno, ¿sí?, que estoy en cuerpo equivocado, que nací en el cuerpo que no era, usted me está defendiendo una antropología de su naturaleza totalmente dualista, reduccionista, que niega su identidad con su corporidad, olvidando, ¿sí?, que es que su primera naturaleza esencial es su cuerpo.
O sea, usted antes que pensamiento, corazón y alma, usted es un cuerpo. Ahora investiguemos desde la psicología de dónde viene tu rechazo a tu cuerpo. Sí, tu disforia corporal. Eso es distinto. Bueno, entonces les invito, mira, por eso llamar a este discurso teología del cuerpo tiene mucho sentido. Porque precisamente es tu cuerpo el que tiene erotismo. Y es tu cuerpo el que se reproduce. Y es tu cuerpo el que convive bajo un mismo techo con otras personas a las que llamamos familia o núcleo familiar o familia extensa o demás. Eres tú en tu cuerpo, ¿sí? Bueno, espero que lo estén entendiendo, que me esté yo dando a entender también. ¿Sí? Por eso no podemos, mira, y eso no es solamente con la cuestión de la sexualidad y el matrimonio. Es precisamente porque tienes un cuerpo y es tu primera identidad que una economía sana, humana y cristiana debe, ¿sí? Proveerte de un trabajo para el sustento de tu cuerpo. Debe proveerte de condiciones de seguridad en salud. Debe proveerte de condiciones de acceso a la vivienda. Es porque eres un cuerpo. Entonces, esa falacia de que nací en cuerpo equivocado, ¿sí? ¿Se dan cuenta por qué es una falacia? Por eso nadie nace en cuerpo equivocado, porque es que primeramente lo que a mí me constituye es mi cuerpo. Entonces cuando los discursos de género dicen que no, que a mí lo que me constituye es algo distinto antes que mi biología corporal, es un reduccionismo dualista platónico incomprensible y no defendible y totalmente falaz desde cualquier discurso filosófico, psicológico, antropológico, ¿sí? Del día de hoy. Bueno, entonces, mira, aquí yo terminé este comentario. Mira, el propósito de este comentario es defender la necesidad que tenemos de una hermenéutica del matrimonio y la sexualidad. Ese es mi propósito. Entonces, terminé el comentario con un ejemplo excelente para mostrar que esta hermenéutica, o sea, esta actualización del texto bíblico, de esta hermenéutica del matrimonio y la sexualidad, ya tenemos ejemplos aún en el mismo Nuevo Testamento. Y entonces, bueno, prosigo la lectura y con este ejemplo del Nuevo Testamento vamos cerrando, ¿sí? Mi justificación de por qué necesitamos esta hermenéutica y esta teología del cuerpo, ¿sí? Entonces, mira, de ahí la necesidad de una hermenéutica del matrimonio y la sexualidad. Precisamente de tal hermenéutica o actualización del texto bíblico tenemos ejemplos en el mismo Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, los fariseos interrogan a Jesús sobre la posibilidad o no del divorcio, recibiendo una respuesta negativa de parte de Jesús, según vemos en Marcos 10, de 9 al 12, que dice: pues bien, lo que Dios unió no lo separe el hombre. Y ya en casa, los discípulos le volvían a preguntar sobre esto. Él les dijo: quien repudia a su mujer y se case con otra, comete adulterio contra aquella. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Pero en esta misma escena o perícopa, en el Evangelio de Mateo, ¿sí? Ya no Marcos, sino Mateo, se añade una excepción a la prohibición del divorcio. Y así vemos en Mateo 19:9. Dijo Jesús: y yo digo que quien repudia a su mujer, salvo caso de fornicación, y se casa con otra, adultera. Esta excepción, ¿no? Salvo caso de fornicación, es evidentemente una interpolación del evangelista mediante la cual se actualiza la exigencia de Jesús al propio contexto eclesial. Entonces, veamos cómo en el mismo texto del Nuevo Testamento se nos describe estos procesos de actualización o hermenéutica del texto bíblico, ¿no? Y en cuestiones tan relevantes como esas cuestiones éticas de la separación y el divorcio, ¿no? Según Marcos, en la voz de Jesús, Jesús es radical en su prohibición de la separación o el divorcio, ¿sí? Pero Mateo, cuando cita la misma perícopa, le añade que salvo en caso de fornicación.
O sea que para Mateo ya sí es posible la separación en el caso de adulterio, ¿sí? En ese caso, pornerio o adulterio. ¿Qué está haciendo el evangelista Mateo? Está actualizando el texto a su propio contexto comunitario eclesial, ¿sí? Ahora, sigamos con el Nuevo Testamento. Mira, de su parte, Pablo reconoce la tradición recibida de las enseñanzas de Jesús, ¿no? En Marcos 10, del 1 al 12, acerca de la prohibición del divorcio. Y en caso de darse, establece la prohibición de las segundas nupcias. Entonces dice San Pablo: a los casados les doy la siguiente orden, no yo sino el Señor, que la mujer no se separe de su esposo. Sin embargo, mira la actualización que hace San Pablo. Sin embargo, si se separa, que no se vuelva a casar. De lo contrario, que se reconcilie con su esposo. Asimismo, que el hombre no se divorcie de su esposa. Entonces, mira, San Pablo está añadiendo la prohibición de las dobles nupcias, ¿cierto? Bueno, digamos que no están añadiendo. Si uno ve el texto completo de la perícopa de Marcos y Mateo, también Jesús está hablando de la prohibición de volverse a casar, ¿no? Porque quien se casa con adúltera dice que comete adulterio. Entonces, mira, aquí San Pablo está reconociendo la prohibición del divorcio y está recordando también la prohibición de las dobles nupcias, ¿cierto? Dice que no se vuelva a casar, que se reconcilie con su esposo. Pero aunque San Pablo reconoce, ¿sí?, la prohibición de la separación y de las dobles nupcias, o sea, el segundo matrimonio es lo que llamamos dobles nupcias, ¿no? Aunque San Pablo reconoce la enseñanza de Jesús, inmediatamente después, Pablo permite la separación, y ya no por razón de ningún pecado, como la fornicación o porneia de Mateo, sino simplemente por la viva erección del cónyuge no contrayente. Porque miren, los versos 15 al 16, inmediatamente después, San Pablo dice: sin embargo, ¿no? Y por eso ahí el sin embargo también es importante. Si el cónyuge no creyente decide separarse, no se lo impida. En tales circunstancias, el cónyuge creyente queda sin obligación. Dios nos ha llamado a vivir en paz. ¿Cómo sabes tú, mujer, si acaso salvarás a tu esposo? ¿O cómo sabes tú, hombre, si acaso salvarás a tu esposa? Entonces, mira, San Pablo, ya no simplemente por casos de adulterio, sino simplemente por decisión del vivo albedrío del cónyuge no creyente, acepta la separación. O sea, igual que Mateo, suaviza la radicalidad de la enseñanza de Jesús, ¿sí? Por eso termino diciéndome: así pues, la radicalidad sobre la indisolubilidad del vínculo conyugal enseñada por Jesús no fue asumida tal cual ni por el evangelista Mateo ni por el apóstol Pablo. Bueno, mira, este es un hecho dado que podemos sacar de la exégesis del texto de los evangelios. Y de tal exégesis, ¿sí?, nos queda la evidencia de que la actualización, ¿sí?, o sea, la hermenéutica del texto cerrado, ¿sí?, o sea, la adecuación a nuevos contextos históricos y culturales de las enseñanzas del mensaje bíblico, ¿sí?, no solamente es necesario, ¿sí?, sino que aquí se nos pone el ejemplo de que ya está ocurriendo en el Nuevo Testamento. O sea, los mismos textos del Nuevo Testamento ya están actualizando otros textos del Nuevo Testamento, ¿sí? O sea que nuestra apuesta de una tarea hermenéutica o de una teología del matrimonio y la sexualidad, ¿sí?, es una apuesta de la que ya tenemos ejemplos en los mismos escritores del Nuevo Testamento. ¿Se me debe entender? Bueno, por eso es que tenemos que dedicarnos a esta tarea con mucha honestidad intelectual y obediencia espiritual, inspiración divina, ¿sí?, para que podamos entonces decir, después de esta travesía, si sí tiene o ya no tiene sentido, ¿sí?, la antropología, ¿sí?, de la constitución del humano que nos enseña el texto sagrado. Y si tal antropología de la constitución del humano sigue teniendo sentido, entonces mostrar por qué
de ahí se deriva una praxis, ¿sí? Un comportamiento humano que no solo tiene que ver con la sexualidad, sino con el manejo de la economía, con el manejo del orden social, del orden político, de la construcción de familia, y no solamente el comportamiento sexual, ¿no? Entonces, esa praxis humana, la derivamos de la antropología que nos propone el texto bíblico, ¿sí? A imago Dei, a imagen de Dios. Y entonces ahí sí podemos decir más adelante, ¿sí? Con total validez y justificación y argumentación. Con total validez, ¿sí? ¿Cuál es el comportamiento sexual adecuado para los seres humanos que Dios propone? ¿O cuál es la estructura de familia que Dios también nos invita a construir? ¿O cuál es el ordenamiento político humano? ¿Sí? ¿O cuál es el ordenamiento económico salvífico que Dios nos invita a construir? Eso es lo que se llama la construcción del reino de Dios. ¿Sí? Entonces, sirva este ejemplo para mostrar la tarea requerida de toda interpretación del texto cerrado. Es decir, vencer la distancia que separa la voz del autor de la voz de sus lectores, lo cual se consigue al actualizar el sentido del texto bíblico en nuevos contextos históricos y culturales. Nos queda entonces un largo camino por recorrer, que no acaba en esta catequesis 23 y que nos lleva a 129 catequesis en total, dividida en 6 apartados. Primero, principios del amor humano, que es con el que ya terminamos estos 6 meses de recorrido con esta catequesis 23. El segundo apartado lo llamó el Papa purificación del corazón. El tercero lo tituló resurrección de la carne, porque recordemos, ¿no?, que en la antropología judeocristiana somos primeramente una corporidad, ¿sí? O sea, un espíritu encarnado, no un espíritu desencarnado, ¿sí? Como implican algunas propuestas que uno escucha actualmente. Resurrección de la carne no es igual a inmortalidad del alma. O sea, nuestra primera constitución identitaria antropológica es nuestra corporeidad. Eso es lo que nos diferencia de otras religiones como el hinduismo y el budismo, ¿no? Y por eso la necesidad de este apartado, ¿no? ¿Qué significa la resurrección de la carne? Virginidad cristiana. Cuarto apartado, ¿no? Quinto apartado, sacramento del matrimonio. Y sexto apartado, amor y fecundidad. Bueno, espero que la charla de esta noche nos sirva de motivación profunda para que me sigan acompañando aquí todos los miércoles, cada semana o cada 15 días, estudiando una catequesis cada miércoles, ¿sí? Hasta que lleguemos a las 129 catequesis de teología del cuerpo del Papa Juan Pablo II con la ayuda de Dios. Bueno, Dios les bendiga y les invito a compartir este audio con sus conocidos. Que pasen buena noche, nos vemos en 8 días o en 15 días. Bendiciones.